Bueno, hermanos, seguimos con nuestra serie que hemos titulado Fundamento. Hoy día tenemos un tema muy importante que hemos titulado también La palabra de Dios, nuestra inerrante e infalible autoridad. Tenemos nuestro texto lema ahí, que es Mateo 5:18, que dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Cómo te atreves a cuestionar la autoridad de la Iglesia o la autoridad del Papa? Esta fue la pregunta que le hicieron a Lutero en la asamblea conocida como la Dieta de Worms, ahí por el año 1521. Cuando miramos las páginas de la historia y nos adentramos en el tiempo de la Reforma, vemos una de las grandes discusiones que fue la que tenía que ver con la autoridad. Por esto Lutero fue llevado a esa asamblea en Worms, Alemania, donde se le consultó directamente si estaba de acuerdo o no con las enseñanzas de la Iglesia Católica. En aquel tiempo él ya había clavado las 95 tesis en una parroquia en la ciudad de Wittenberg. Por lo tanto, fue llevado a esta sesión para que se retractara de sus enseñanzas. Sin embargo, esto fue lo que respondió: a menos que no esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho, me mantengo firme en las Escrituras a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios, y no puedo ni quiero revocar nada reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. De este conflicto de la Dieta de Worms salió la frase sola escritura, o en español solo la escritura. Y lo que Lutero y los reformadores estaban diciendo es que en última instancia solo hay una autoridad que tiene el derecho absoluto de dirigir nuestras conciencias. Ahora bien, lo que los reformadores hacían no era menospreciar la autoridad menor de la Iglesia o las asambleas de la Iglesia, que, como vimos en nuestra predicación anterior, tuvieron mucha importancia en el proceso de canonicidad de la Biblia. Pero el nivel de autoridad de las Escrituras no tiene comparación. Y eso se debe a que, como ya hemos aprendido, que si creemos que las Escrituras son inspiradas por Dios, entonces ahí está la clave de lo que hoy hablaremos. Escucha esto, hermano. Si creemos que las Escrituras son fruto de la inspiración divina, entonces está claro que Dios es el autor supremo de la Biblia. Cuando los profetas hablaban en el Antiguo Testamento, ellos nos decían: así digo yo. Ellos decían: así dice el Señor. Cuando los judíos leen la frase escrito está, ellos no piensan en cualquier literatura. Ellos saben que eso hace referencia a la palabra de Dios. Pablo nunca dice en mi libro digo esto o aquello. Él siempre dice escrito está, o como dicen las Escrituras. Y Dios supervisó por medio de su espíritu la escritura de su palabra. No anuló la personalidad de los escritores humanos, tampoco sus preocupaciones ni su contexto, pero lo que hizo la diferencia es que Él infundió su poder sobre ellos para que en el proceso de escribir no hubieran errores, contradicciones o falsedades. Por lo tanto, si lo que ellos escribieron proviene de Dios, entonces como es la misma palabra del Dios creador perfecto, entonces es inerrante. Y no solo eso, también infalible, no falla. Entonces, si su palabra es inerrante e infalible, debemos también creer que es su palabra la autoridad máxima y suprema que rige nuestras vidas, nuestra única regla de fe y conducta, a la que haríamos bien en atar nuestras conciencias a ellas, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos,
Es esta la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que vamos hoy día a hablar de tres cosas importantes: la inerrancia, la infalibilidad y la autoridad de las Escrituras sobre nuestras vidas. Primero que todo, inerrante. Segunda de Timoteo 3:16, nuestro texto de la predicación anterior, nos decía que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si Dios es el autor de la Escritura, entonces está libre de errores. Ahora bien, algo que debemos reconocer es que hay otros libros, como el libro del Mormón o el Corán, que también dicen que provienen de Dios. Sin embargo, al analizar su literatura y otros conceptos como gramática, historia o ciencia, tienen errores que le quitan su calidad de inerrancia. Por lo tanto, si vienen de un Dios, es de un Dios que se equivoca. Ahora bien, existen muchos libros que no contienen errores, que son correctos en todo: historia, gramática y todas las demás reglas. Obviamente eso no los convierte en palabra de Dios. Entonces, inerrancia se define como sin errores o libre de errores. Por ejemplo, cuando nuestro hermano Davidcito tiene dictados y obtiene un 7, eso quiere decir que no tuvo ningún error. Su ortografía fue correcta. Fue un dictado inerrante. Sin embargo, él no necesitó la inspiración divina para eso. Si una iglesia se reúne, realiza una asamblea y queda un acta escrita sin errores, eso no convierte a esa acta o documento en palabra de Dios. Cuando Lutero permaneció firme ante los líderes de la iglesia en Worms, es debido a que él estaba intentando seguir únicamente las sagradas escrituras, cosa que para la iglesia romana es terrible, porque ellos creen que las escrituras son parte de la revelación junto con la tradición. Es decir, la Iglesia Católica Romana tiene dos fuentes por lo menos de inspiración divina: la tradición y las escrituras. Y ellos también creen que solo los maestros de la Iglesia Católica pueden interpretar correctamente lo que Dios dijo. Entonces, que un escrito no tenga errores no significa que inmediatamente es palabra de Dios. Pero nuestra Biblia, la Biblia que tenemos, se distingue de cualquier otro escrito porque durante los más de 1500 años que Dios fue progresando en su revelación, hasta que el último libro fue escrito, Él estuvo ahí con los autores mediante su poder, exhalando sus palabras perfectas, sin error alguno, y eso es lo que la iglesia ha creído en todas las épocas. Ahora bien, con el avance de la ciencia y los críticos modernos, e incluso malas interpretaciones por parte de la iglesia en algunos círculos, se ha llegado a creer que la Biblia es inerrante en algunos aspectos y en otros no. Algunos dicen, bueno, la Biblia es inerrante cuando habla de fe y conducta. Ok, la Biblia nos dice, cree en Jesús y serás salvo. Ahí está correcto. O cuando dice que debemos hacer firme nuestra vocación y elección, todo bien por ahí. Pero cuando habla del diluvio, de los animales que entraron de dos en dos, de la civilización que se nombra por aquí, de la zona geográfica, otras cosas ahí, podría tener errores. O definitivamente se está equivocando. Si creemos algo de esto, hermanos, o si pensamos que la Biblia acierta en algunas cosas y en otras no, entonces ya no somos sola escritura, sino algo así como escritura a medias. Incluso si creemos algo así, nos estamos yendo en contra de lo que el mismo Cristo dijo. Fíjense lo que el Señor dice acerca de las Escrituras ahí en Mateo 5 del 17 al 18. Él dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido.
Cuando Jesús dice estas palabras, no solamente está pensando en cómo Dios es el autor de las escrituras, sino que está enfatizando, y fíjense el grado, él está diciendo, ni siquiera ni una jota, ni una tilde de la escritura está propensa a errores. A ese nivel de detalle es que Jesús ve la revelación del Padre. Por lo tanto, en todo lo que la palabra habla, en todo lo que Dios dice, en todo la escritura inspirada por Dios es inerrante, no contiene errores. Si la Biblia habla de una civilización o ciudad y esta no se ha encontrado aún, bueno, se debe seguir investigando, se debe seguir excavando y tarde o temprano llegarán a la verdad. Así es como ha pasado con las escrituras y es por eso que tenemos suficiente evidencia para decir que todo lo que Dios ha dicho en su palabra está libre de errores. Ahora, alguien podría decir, hey, pero la Biblia ha errado al hablar de la teoría geocéntrica de Ptolomeo. Esta teoría dice que la Tierra es el centro del universo y los que creían en esto en su tiempo tomaban algunos textos para apoyar su idea. Sabemos que eso es incorrecto, la Tierra no es el centro del universo y la Biblia tampoco enseña eso, por lo tanto, la única forma de creer que la Biblia dice eso es tomando textos sueltos por ahí e inventar algo que las escrituras no enseñan. ¿O qué otras cosas podríamos decir, por ejemplo, que la Biblia enseña al malentender el texto de Lucas 1.37 que dice, no hay nada imposible para Dios? Claramente, hermanos, la revelación divina no tiene problemas. Los que tenemos problemas siempre somos nosotros. Nosotros somos que necesitamos la revelación divina. Y aquí les pido que podamos leer este texto que está en Marcos. Marcos 12, del 18 al 17. Marcos 12, del 18 al 17. Y le pido a mi hermano Javier que pueda leer del 18 al 22 y a mi hermano Mauricio del 23 al 27, por favor. Amén. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguna muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante y levan- y levan- perdón, y levántate descendencia a su hermano. Hubo siete hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera. Y así los siete, ahí, hasta ahí, ¿cierto? ¿O sigo leyendo el Sí, 22? el hermano Mauricio lee del 22 al 27. Ah, ok. Gracias, hermano. Y así los siete no dejaron descendencia. Después de todo murió también la mujer. Y en la resurrección, pues, ¿cuándo resuciten? ¿Cuál de ellos será ella, mujer? Ya que los siete la tuvieron por mujer. Entonces le respondió Jesús, le dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten los muertos ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a los que muertos resuciten, ¿no habéis leído el libro de Moisés como le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino es Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Amén.
Bueno, estos saduceos habían hecho una interpretación a la ligera de la ley de Moisés y Jesús nos les dice, malentendieron. Ahora déjenme explicarles. Si se dan cuenta ahí en el texto, Jesús no les dice, no, ustedes se equivocaron, ahora les voy a explicar. Sino que Él les dice que habían errado porque ignoraban las escrituras y el poder de Dios. Incluso en el idioma original, cuando les dice raíz, es como si les dijera, se están engañando, se están extraviando. Y eso es porque ellos no conocían las escrituras. Ellos creían conocer las escrituras porque le llegaron diciendo al Señor, Moisés nos escribió, pero se dejó ver que ellos no conocían la palabra y por ende tampoco conocían el poder de Dios. Si alguien cree que la Biblia contiene errores, que en las sagradas escrituras hay contradicciones o cualquier otro tipo de equivocación, es porque no se conoce realmente a las escrituras ni al Dios que con su poder exhaló sus palabras. Lo más probable es que dicha persona esté muerta en sus pecados aún, porque cuando venimos a la fe, abrazamos la palabra de Dios con todo nuestro corazón, y aunque hay tiempo donde tenemos ciertas dudas en algunas cosas, pasamos por momentos de confusión, vemos aparentes contradicciones en algunos textos, pero es el mismo Espíritu quien se encarga de mostrarnos nuestro error y así llevarnos a la verdad de su palabra inerrante. Cristo dijo en Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina, la enseñanza de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Algo importante, Jesús les dijo a los saduceos que ellos erraban, que se estaban extraviando, que erraban mucho. Y esto al no conocer las escrituras y el poder de Dios. Esto significa, hermanos, que la palabra de Dios inerrante nos lleva por el camino de la verdad. Y es la única vía, hermanos, para no desviarnos ni extraviarnos. Si hay muchas congregaciones que esperan que en sus reuniones se levante el profeta a guiarlos o invitan profetas y apóstoles a ocupar sus púlpitos, es porque la palabra de Dios ha quedado tirada en el último lugar. Y por otro lado, si en nuestra vida diaria, el tiempo que dedicamos a leer, a aprender y meditar en la palabra de Dios es poco, entonces esto va a traer consecuencias que irán de menos a más. Nos extraviamos lentamente de la verdad, volviéndonos religiosos que aparentan fe, pero que no aman al Señor de todo corazón. Es por esto que no podemos descuidar la palabra de Dios, porque eso es lo que Dios nos ha dejado como guía inerrante y también infalible. Y aquí pasamos a nuestra segunda característica de la que vamos a hablar hoy día, la infalibilidad de las Escrituras. Las Escrituras son infalibles. Infalible significa la característica de algo que no puede fallar, sin falencias, sin defectos, incapaz de cometer errores nunca jamás. Por ejemplo, que una persona tenga un 7 en un examen una vez no significa que siempre tendrá 7 en todas las pruebas que tenga más adelante. Incluso puede tener una raya de exámenes sin errores por un buen tiempo, pero tarde o temprano va a fallar. Por lo tanto, que una persona haya sido inerrante en un par de exámenes, es decir, que haya tenido 7 en algunos exámenes, no lo va a convertir en infalible. Piensa por un momento en ese artefacto electrónico, ese electrodoméstico que nunca te fallaba. Recuerdo que teníamos una plancha en la casa con mi esposa que nos acompañó durante nuestros primeros años de matrimonio. Nos gustaba porque tenía buen tamaño, era cómoda, tenía buen peso, tenía buen calor, buen vapor. Pero llegó el momento donde la plancha no prendió más. Le movíamos el cable, tratamos de hacer que funcione y nada. La plancha infalible había fallado. No era infalible entonces. Respecto a lo que cree la Iglesia Católica, ellos creen que el Papa es infalible. Porque dado que el Papa tiene la misma autoridad de Pedro, el primer Papa según ellos, entonces el Papa es infalible cuando promulga algo respecto a la fe y conducta. Al mismo tiempo ellos creen que el Papa es falible y puede cometer errores,
cuando da su punto de vista personal sobre las cosas. Es por eso entonces que ellos creen que la tradición es otra forma de revelación de Dios, porque como las escrituras no son suficientes para ellos, entonces tienen al Papa que recibe las nuevas revelaciones que Dios le va dando para enseñarles sobre fe y conducta. Por esto es que cuando Lutero terminó sus palabras ahí en la dieta de Worms, él dijo: no puedo hacer otra cosa, esta es mi postura, que Dios me ayude. Él estaba convencido que lo único que podía hacer era confiar en las Escrituras como la única fuente de revelación divina. Porque si tú y yo creemos que la palabra de Dios proviene del mismo Dios, entonces es inerrante e infalible. Romanos 9:6 nos dice que la palabra de Dios no falla. Las Escrituras, hermanos, no fallan porque no nos dirán algo que debemos seguir, pero que luego terminaremos mal si atendemos sus palabras. La palabra es incapaz de equivocarse al dirigirnos. Al final, cuando todo termine, no habrá sorpresas ni para el creyente ni para el incrédulo. Miren lo que dice acá en Romanos capítulo 2, versos del 5 al 11. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios no está diciendo: mi palabra fallará en caso de que alguno no crea en mí, yo lo perdonaré después de la muerte. No, Dios no fallará. Él no alterará su palabra, porque dado que Él no cambia, entonces su palabra tampoco. Por lo tanto, no puede fallar en nada de lo que tenemos escrito. Hay muchos que juegan con Dios y dicen: no, yo en mi lecho de muerte me voy a arrepentir, o en mis últimos 5 minutos me voy a arrepentir. Pero ¿cómo saben esas personas que van a tener 5 minutos o que van a tener un lecho de muerte? Entonces no se puede jugar con Dios. Y si su palabra no fallará, también podemos afirmar que no ha fallado, como decía Romanos 9:6. Y como ejemplo de eso tenemos más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que se cumplen en la vida, muerte y resurrección de Jesús en el Nuevo Testamento. Esto nos habla de manera fuerte de que Dios es el autor supremo de la Biblia, como ya hemos mencionado. Pablo, al declarar el Evangelio en 1 Corintios 15, del 3 al 5, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Jesús, si ustedes se dan cuenta, hermanos, Él siempre hablaba de eso. Siempre decía: es necesario que cumplamos lo que está escrito, que se cumpla toda justicia. Jesús siempre tuvo en alta estima, en la mayor estima, a la palabra de Dios. La confesión de fe de Westminster respecto a las Sagradas Escrituras, en el capítulo 1, artículo 5, dice así: el testimonio de la Iglesia puede movernos e inducirnos a tener una estimación alta y reverencial por las Santas Escrituras. Es decir, si uno estudia la historia de la Iglesia, uno puede ver claramente que siempre las Sagradas Escrituras estuvieron en primer lugar. Asimismo, dice la confesión, constituyen argumentos por los cuales ellas evidencian abundantemente por sí mismas ser la palabra de Dios. O sea, hay características en la Biblia que nos llevan a asumir que son palabras de nuestro Dios.
Que no es que durante 1500 años se juntaron 40 autores, se pusieron de acuerdo y dijeron ya escribamos acerca de esta historia y que sea perfecta. Se dan cuenta que no tiene sentido que no sea de hombre la palabra de Dios, porque ningún hombre se le ocurriría algo tan hermoso. ¿Qué vemos en la escritura? El carácter celestial de su contenido, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes, el propósito de todo su conjunto que es dar gloria a Dios, la plena revelación que hacen del único camino de la salvación del ser humano, las muchas otras incomparables excelencias y su total perfección. Cuando uno analiza las escrituras, hermanos, vemos que las escrituras son perfectas, no hay errores, son infalibles, hermanos. Sin embargo, hermanos, aunque uno puede ver la historia de la iglesia y puede ver todo eso, nuestra completa persuasión, hermanos, lo que nos convence de que es verdad, de que es infalible, de que es palabra de Dios, lo que nos da seguridad de su infalible verdad y de su autoridad divina, proviene del Espíritu Santo que obra en nuestro interior, dando testimonio en nuestros corazones mediante la palabra y con la palabra. Esta es una realidad, hermanos. ¿Recuerdas el día que fuiste salvado? ¿Recuerdas cuando conociste al Señor? Quizás no fue un mensaje positivo el que te salvó, no fue el mensaje quizás más correcto teológicamente, quizás. Tal vez fue una predicación humilde de algún hermano o hermana, pero fue el Espíritu quien operó en tu interior por medio de su palabra y usando la palabra infalible de Dios. Y aquí les pido que me ayuden a leer algunos textos. Le pido al hermano Javier que pueda leer Isaías 28 al 16. Mi hermano Alfredo, Mateo 21, 42. Hermano Mauricio, Romanos 9, 33. En ese mismo orden, por favor, hermanos. Si lo tiene, hermano Javier, puedes leer Isaías 28, 16. Amén. Por tanto, Jehová es el Señor. Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa de cimiento, estable. El que creyere no se apresure. Amén. Jesús les dijo: ¿Nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Amén. Como está escrito, he aquí yo pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. En Romanos 10, 11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Primera de Pedro 2:6 también dice, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. A veces, hermanos, parece que no funciona. A veces parece que no está haciendo efecto la palabra en nuestras vidas. Todos lo hemos visto. Pero el problema no es la palabra. El problema somos nosotros. Nosotros somos los falibles. Nosotros somos los que fallamos. Pero en medio de nuestras fallas, errores y pecados, su palabra infalible e inerrante nos sostiene mediante el poder de Dios. Yo desconozco, hermanos,
cuál es la situación por la que ustedes están pasando. Solo Dios conoce el estado de tu corazón. Pero si has creído el Evangelio, no serás avergonzado. Mira lo que dice estas promesas del Señor para ti. Salmo 25, del 2 al 3. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Hermano, si tú has confiado en el Señor, si tú esperas en Cristo, no serás confundido, no serás avergonzado. Mira lo que dice el Señor ahí en Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hermano, si has creído en el Señor, también has creído que su palabra no ha fallado y que nunca fallará. Dios cumplirá sus promesas y completará todas las profecías que aún no se han cumplido. Por lo tanto, podemos confiar plenamente que el camino que la palabra de Dios nos enseña es inerrante e infalible. Pues lo que tenemos aquí proviene del mismo sabio y único Dios. Y como Él es único, también nos ha dejado una única y sola autoridad. Y aquí estamos en nuestro último punto, nuestra autoridad. Efesios capítulo 2, verso 20 nos dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si nos dimos el tiempo de leer todos estos textos, de que Dios ha puesto en Sion su piedra angular, su piedra principal, es porque si la Biblia es infalible e inerrante, y si las Escrituras son nuestra autoridad hoy, es porque esa autoridad descansa en la autoridad de Cristo. Y aquí donde debemos hacernos la pregunta más importante de hoy. ¿Cuál era la perspectiva de Jesús acerca de las Escrituras? ¿Qué pasa si Jesús hubiese dicho, no, las Escrituras no tienen tanto valor? Las Escrituras están a un segundo nivel de autoridad. Es la Iglesia la que tiene la autoridad, es el Papa el que tiene la autoridad. ¿Qué hubiese pasado si Jesús hubiera dicho eso? Sin embargo, antes de responder, quiero mencionar uno de los puntos que traen a la mesa los que critican la inerrancia, la infalibilidad y la autoridad de las Escrituras. Bueno, ellos dicen que la única forma de saber lo que Jesús creía acerca de las Escrituras es leyendo las Escrituras, ¿cierto? ¿Te acuerdas cuando eras niño y tu mamá te mandaba a hacer algo y tú le preguntabas por qué? Y ella te decía, porque yo lo digo y punto. Para nosotros, a quienes Dios por su Espíritu nos ha revelado su Evangelio, no tenemos problemas en creer en la autoridad de las Escrituras, porque la Biblia lo dice. Sin embargo, los críticos quisquillosos les gusta atacar pasajes específicos, trayendo argumentos que superficialmente parecen válidos, pero que en realidad provienen de una mente igual a la que tenían los saduceos, los fariseos y tantos otros religiosos del tiempo de Jesús que venían a él a pillarlo, pero como Jesús resolvía las cosas la mayor parte del tiempo era diciendo, ¿nunca leíste lo que dicen las Escrituras? Así el Señor resolvía las cosas. Cuando se enfrentó al diablo ahí en la tentación, escrito está, le dijo el Señor. Entonces los críticos dicen que caemos en un argumento circular cuando decimos creer que la Biblia es la autoridad, porque la Biblia dice que es la autoridad. Eso es lo que dicen los críticos. Si tú dices que la Biblia es la autoridad porque la Biblia dice que es la autoridad, es un argumento circular. Sin embargo, durante la historia, la mayoría de la iglesia, estudiosos de renombre, grandes teólogos, han sostenido que Jesús, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, creía y enseñaba que las Escrituras no eran otra cosa que la palabra de Dios inspirada. Veamos lo que Cristo dijo acerca de la palabra de Dios en algunos textos. Él dijo,
Ahí en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Este era el nivel de creencia de Jesús respecto a las Escrituras. Tu palabra es verdad, es inerrante, infalible, ni siquiera una jota o tilde pasará de la ley. Tu palabra no fallará. Y en este punto, todavía hay teólogos estúpidos que incluso se dicen cristianos, que afirman que Jesús estaba equivocado porque él, al ser hombre, estaba influenciado por lo que los judíos creían. Oh, cuánto ignoran ellos las Escrituras y el poder de Dios. Y aunque debemos señalar que Jesús en su naturaleza humana no lo sabía todo, y es por eso que, por ejemplo, cuando le preguntan por el día y la hora de su venida, él responde que ni el Hijo lo sabe, ni los ángeles, solo el Padre. Esto de ninguna manera convierte a Jesús en alguien mentiroso. Entonces, si queremos decir que la Escritura es nuestra autoridad sin usar la Escritura, podemos hacer este ejercicio. Lo primero que debemos hacer es ver a este libro, la Biblia, como un documento histórico confiable. Por ejemplo, el Nuevo Testamento, tenemos copias más que suficientes para determinar que es confiable como un documento histórico. Si queremos usar fuentes extrabíblicas, tenemos a historiadores como Flavio Josefo, Tácito, entre otros, que nos hablan de acontecimientos descritos en la Biblia, de personajes y en particular de Jesús. Josefo, en el capítulo 18 de lo que él escribe, lo que se conoce como Antigüedades Judías, párrafos 63 y 64, dice lo siguiente: por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, que es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles. Era el Cristo. Delatado por los principales de los judíos, Pilato lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos. Entonces, al ver esas fuentes extrabíblicas, al ver al Nuevo Testamento como un documento histórico confiable, llegamos al punto de que Jesús de Nazaret tenía fama de hablar la verdad. Era sabio, era un profeta de Dios que hablaba la verdad de Dios. Si te das cuenta, hermano, por medio de la historia llegamos a concluir que Jesús era real y que Jesús hizo cosas que nadie pudo hacer. Enseñó con autoridad sin igual, fue crucificado y resucitó. Por lo tanto, debemos entrar a analizar y a tomar en serio a este Jesús, que por lo que narra el Nuevo Testamento, al parecer es más que un profeta. Tienes a este Jesús diciendo en Juan 8:58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. O Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Y mira lo que Jesús dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. O sea que todo lo que Cristo habló, hermanos, todo lo que Cristo dijo, no surgió de su propia cuenta. Y mira otra de las cosas que Jesús dijo también. Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Te estás dando cuenta de cómo Jesús nos comunica la verdad del Padre con tanta precisión? Cuando Jesús decía algo, lo que salía de su boca era lo que Dios le entregaba.
Y al mismo tiempo Jesús se presentaba como la verdad. Juan 1 dice que Jesús es el verbo, la palabra de Dios hecha carne. Y Jesús mismo no caía en el argumento circular acerca de él, porque Jesús, miren lo que decía en Juan capítulo 5, verso 31 al 32. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Es decir, si Jesús decía yo soy la verdad, es porque el Padre afirmaba eso. El Padre siempre estuvo confirmando a su Hijo con las obras, con las señales. Mi mente, hermanos, está explotando en este momento porque piensa, cuando las personas venían a tratar de pillar a Jesús, ellos estaban intentando buscarle fallas a la verdad misma que estaba en pie frente a ellos. Y ahí mismo en Juan capítulo 5 Jesús se está enfrentando a judíos y les dice ahí en los últimos versículos, del 45 al 47, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Todo lo que Jesús dijo fue inerrante e infalible, porque él era la verdad misma confirmada por el Padre. Entonces, la autoridad de las Escrituras descansa en lo que Cristo dijo acerca de las Escrituras y en toda su obra, desde Belén a la diestra del Padre. ¿Cristo erró? No. ¿Cristo pecó? No. ¿Cristo falló? No. Por lo tanto, asumimos que todo lo que Él dijo es verdad y todo lo que hizo fue sin pecado o mancha. Jesús no estaba contaminado con la naturaleza caída de Adán. Jesús, la palabra encarnada, quien vivió la vida perfecta, murió y resucitó al tercer día, Él mismo dejó a la palabra de Dios como nuestra autoridad suprema, de la cual toda autoridad procede. Mira lo que dice el artículo 5 de la Confesión belga. El artículo 5, el título es ¿de dónde las Sagradas Escrituras derivan su dignidad y autoridad? Y ahí la confesión dice, recibimos todos estos libros, y solo estos, como santos y canónicos, para la regulación, fundamento y confirmación de nuestra fe, creyendo sin ninguna duda todas las cosas contenidas en ellos. No tanto porque la Iglesia los reciba y apruebe como tales, sino más especialmente porque el Espíritu Santo testifica en nuestros corazones que son de Dios, de lo cual llevan la evidencia en sí mismos, porque aún los ciegos mismos son capaces de percibir que las cosas predichas en ellos se están cumpliendo. No hay peor ciego que el que no quiere ver, hermanos. Aún los ciegos, mira, fíjense lo que dice esta parte. Aún los ciegos mismos son capaces de percibir que las cosas predichas en ellos se están cumpliendo. Hermanos, en tus manos tienes la palabra infalible, la palabra inerrante de Dios. La razón, hermanos, por la que creemos que la Biblia es inspiración divina es porque Jesús nuestro Señor nos lo enseñó. Por lo tanto, es inerrante e infalible y concluimos entonces que la autoridad de las Escrituras descansa en la autoridad de Cristo. Él dijo en Mateo 28:18, toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Escucha lo que dice Colosenses capítulo 1, versos del 15 al 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él
y para Él. ¿Recuerdas, hermano, cuando creíste en Jesús? ¿Qué fue lo que dijiste? Bueno, la mayoría, te recibo como mi Señor y Salvador. Querida iglesia, Jesús nuestro Señor, Jesucristo nuestro Señor, nos gobierna y dirige nuestras vidas con su palabra inerrante e infalible. Si nosotros, hermanos, como iglesia reformada, tenemos ancianos, pastores, maestros, es porque todas esas autoridades proceden de las Escrituras. No hay ninguna autoridad por sobre las Escrituras. Y tampoco es la iglesia la que dice que las Escrituras son verdad. La iglesia no tiene el poder para avalar las sagradas Escrituras, sino que son las sagradas Escrituras las que dan autoridad a la iglesia. Nuestros documentos históricos de fe, como las confesiones y credos, podemos decir que nos comunican fielmente la verdad de Dios, son muy útiles, pero no son inspirados por Dios, no son la fuente original de revelación divina. Yo no podría decir, oye hermano, la confesión de fe de Westminster, la confesión de belga, y todos estos documentos históricos, ellos son nuestra regla de fe y conducta. Eso no es así. Ellos mismos declaran que nuestra única regla de fe y conducta es la Escritura. Por lo tanto, nuestra autoridad suprema es la Escritura, porque Cristo confirió autoridad a la palabra de Dios, no a la iglesia ni a la tradición. Y para aplicar todo esto que hemos hablado en nuestras vidas, quiero decirte cuál es una de las evidencias de un creyente verdadero, de alguien que camina a la luz de la palabra de Dios. En Juan 15, Jesús hablando de la vid verdadera, Juan 15, versos del 10 al 11, dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Jesús nos ha dicho: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quieres saber cuál es la voluntad del Señor para tu vida? Aquí está, hermano, en la palabra de Dios. Esa es la voluntad del Señor para nuestras vidas. Ahí está la voluntad de Dios para nuestra vida. Si estás permaneciendo en el amor de Dios, vivirás guardando sus mandamientos, bajo la autoridad de Dios. Pero si no estás viviendo en su palabra, entonces lo más probable es que te estás autoengañando y estés yendo al infierno. Que el sentir, hermanos, de Cristo esté en nuestras vidas, iglesia. Que podamos tener a la palabra de Dios en alta estima. Y que como Lutero y los creyentes verdaderos de todos los tiempos podamos declarar: no puedo hacer otra cosa, esta es mi postura, que Dios me ayude. Pues la palabra de Dios, nuestra inerrante, infalible autoridad, es como un espejo que nos muestra tal cual somos espiritualmente según la perspectiva de Dios. Y no solo eso, sino que nos exhorta y enseña cómo corregir nuestro camino, y en medio de este proceso nos da esperanza, poniendo nuestras miradas en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pregúntate, hermano, ¿cuál es la autoridad de tu corazón? ¿Quién dirige tu corazón? ¿Tu corazón es dirigido por tu propio corazón? ¿Por tus emociones? ¿Por tus sentimientos variables, cambiantes? ¿De qué depende? ¿Del horóscopo quizás? ¿De lo que te dijo tu familia? ¿De lo que te dijo el vecino? ¿De qué depende tu corazón? Hay un himno antiguo que dice: no zozobra mi barca ahora, porque Cristo es mi capitán, y la Biblia por carta me guía en mi rumbo hasta el puerto final. Si queremos, hermanos, terminar bien esta carrera,
Necesitamos poner a las Escrituras como el centro de nuestra autoridad en nuestro corazón. Necesitamos someternos a la palabra de Dios porque esa es la palabra que Dios nos ha dado para crecer en la fe, para vivir para la gloria de Dios. Amén, hermanos.